ha sido posible gracias al Ayuntamiento de Madrid y a la Agencia de Cooperación Española a través de la AECI. Y también ha sido a través del apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCI, de la Comunidad de Madrid, de la Acción Cultural Española a través del Programa de Internacionalización de la Cultura Española, del Ministerio de Ciencia e Innovación y por último de la Fundación 11 y Matadero Madrid. No acabar sin agradecer los hostings tanto del Festival de la Imagen como de la UTADEO, la Universidad de Caldas, Tecnológico de Monterrey y el ESNE. Bueno, dicho lo cual, entraríamos ya al desarrollo de la charla y yo quisiera dar solamente 4 puntos de referencia para aquellos que quizás no hayan podido tener contacto o quizás no hayan podido establecer relación con algunos de los criterios que han dado lugar a la creación. Por una parte, hemos estado atentos y hemos sufrido realmente la inquietud, muchas interrogantes, a través de todos los conceptos que han ido surgiendo a través o a causa del impacto del COVID-19 en las distintas latitudes, los distintos países, culturas, economías, etcétera. Y de alguna forma eso nos llevaría a poder discursar sobre la reconsideración de todo el mundo, tanto de lo que ha sido hasta ahora de los negocios como de los nuevos valores del diseño. Eso lo vamos a ver, vamos a discutir, a desplegar las distintas respuestas con frecuencias, intensidades también muy diferentes de las personas, los colectivos y la sociedad que de alguna forma han sufrido este impacto. Y todo ello quizás lo vamos a ver a través de propuestas o tomas de actuación que se alejan de las tradicionales maneras de entender el diseño de todo el ámbito del consumo. La pregunta es dónde está el diseño en estos meses que hemos estado con confinamientos, con pérdidas fundamentalmente de movilidad, etcétera, de todos los bienes y servicios que han surgido ante una necesidad de inmunidad global, que es el problema que tenemos planteado a nivel planetario. Cómo realmente hemos ido atendiendo a esa pandemia. Y por último, quizás constatar también de una forma perpleja que las cosas han ido cambiando día a día, que no han sido un cambio radical, sino que de alguna forma hemos observado que se han ido acelerando cuestiones que ya se nos habían apuntado en el pasado, que quizás no las habíamos dado mucho, digamos, mucha importancia, pero que en este momento han dado un salto, un vuelco y un acelerón. Es decir, frente a ese nuevo paradigma de la nueva normalidad, ¿cómo vamos a repensar el diseño? ¿Cómo vamos a seguir trabajando en el diseño siempre para que sea relevante para las personas? Y dicho lo cual, paso la palabra a Anadela Rodina, que será la que nos va a guiar a todos en esta conversación, en esta charla. Gracias. Hola a todos y todas. Bueno, primero quería agradecer a David por habernos permitido nuevamente presentar y participar en este encuentro que es tan valioso para la comunidad de diseño de toda Iberoamérica. La idea es presentar 3 casos que han seleccionado la BID, casos de Chile, de Guatemala y de Argentina. Un poco hemos conformado un grupo con Ruth Klotzel, que nos acompaña aquí desde Brasil, con Manuel, con Eviel de Cuba. Hemos estado reflexionando acerca de cómo las diferentes regiones han afrontado el tema del COVID. Encontramos particularidades muy distintas de acuerdo a cómo los estados o las distintas instituciones han participado, así que creo que con estos 3 ejemplos vamos a poder ver un poco cómo, si bien tenemos muchas cosas en común, cada región ha enfrentado esta pandemia de diferentes modos y de acuerdo a sus recursos. Así que, si les parece, iniciamos las ponencias. Son 3 casos. Les recordamos, por favor, a los 3 ponentes, no excederse en lo posible de los 10 minutos para poder tener un tiempo de diálogo al final, que creo que es lo más rico que podemos sacar en estos espacios virtuales, ¿no? Poder dialogar entre todos y sacar conclusiones que nos permitan construir nuevo conocimiento. Si les parece, iniciamos con Gabriela García, ¿sí? De la Pontificia Universidad Católica de Chile. El caso tiene que ver con cómo han enfrentado diferentes casos en torno a la emergencia del COVID-19. Así que, Gabriela, si te parece, iniciamos tu ponencia.
Vale, ahí sí, me escuchan y ven también la pantalla, ¿no? Perfecto. Bueno, yo les he preparado un abstract de lo que hemos hecho a nivel de Escuela de Ingeniería y particularmente desde el área Diseño e Ingeniería para enfrentar las consecuencias o disminuir en el fondo el impacto del COVID. Entonces, he preparado una serie de láminas. Les voy a presentar primero, eso sí, un video que resume bastante bien los grupos que estuvimos involucrados y los tipos de trabajo que hay allí. Me parece que voy a tener que salir volver a compartir. Voy a detener esta pantalla y voy a volver a compartir la pantalla donde tengo abierto el video, más no las veo. Tranquila, pasa. No, es que no veo, o sea, porque le pongo, a ver, advance. No. Nada, ustedes no ven, no están viéndome. Discúlpenme, voy de nuevo. Con calma, que no pasa nada. What? Es que no veo. Y ahí sí. Los nervios. Share computer sound, sí. Ya, veamos a ver cómo va esto. Perfecto, ahí se ve. Sí, ¿no? Hay situaciones en la historia donde se ponen a prueba los valores y la misión de las instituciones. Como Escuela de Ingeniería, nuestra comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios ha respondido al desafío en múltiples proyectos, colaborando entre nosotros y sobre todo con otras personas en un esfuerzo multidisciplinario muy importante. Esta pandemia nos ha hecho mirarnos y comprender mejor cómo debemos prepararnos para el futuro, en la educación de nuestros estudiantes, en la creación de conocimiento, en el desarrollo de la tecnología y en la relación con la sociedad. Este trabajo y sus resultados son una demostración concreta de la preocupación continua y cuidado de nuestra comunidad académica por el bienestar común de las personas y de nuestro país. Nos instalamos en el Departamento de Ingeniería Mecánica, se nos facilitaron los accesos, se nos facilitaron los recursos, la maquinaria. Sin el apoyo de la Escuela de Ingeniería y de la universidad completa, esto no sería posible y este proyecto no habría podido ver la luz como la está viendo hoy y con el éxito que estamos teniendo. Tenemos que ponernos al servicio de todo el personal de la salud y preguntarles a ellos cómo podemos hacer su trabajo más eficiente. Ha sido toda una aventura, uno ha tenido que salir desde el punto de confort. Creo que he ganado mucho en lo humano, en lo personal, hacer algo con sentido. Nos ha tocado ver a personas que gentilmente nos han ofrecido participar en el proyecto. Nos hemos encontrado con kinesiólogos que saben muchísimo de fisiología, que son temas que para nosotros son desconocidos. Esto de los ventiladores mecánicos hay que saber mucho de física, de termodinámica. Increíble el traslapo que hay en los temas, pero con otros nombres, pero son las mismas cosas. Cada uno de los implicados desde sus diferentes posibilidades, técnicos, empresarios, administrativos, profesores, estudiantes, nos hemos puesto al servicio de los proyectos y hemos construido una comunidad de desarrollo y nos hemos organizado de un modo que logremos sacar adelante los proyectos. Esta pandemia está demostrando que sí somos capaces. Hemos demostrado que la academia tiene mucho que entregarle a la industria y la industria tiene mucho que entregarle a la academia. Yo creo que esta es una clara muestra de que se puede generar valor incluso estando a distancia y que todos tenemos la oportunidad de aportar con un granito de arena. Sentirse parte de algo tan grande te motiva a seguir haciéndolo. Siempre vamos a estar dispuestos a querer colaborar para poder encontrar soluciones que ayuden al planeta. Tenemos una oportunidad de reorganizar nuestro sistema de producción, de desarrollo, de creatividad, de convergencia entre ciencia y tecnología para poner nuestro conocimiento, talentos al servicio de otros nuevos posibles desafíos que vayan surgiendo. Chile tiene la obligación, creo yo, de desarrollar una industria nacional que sea capaz de responder aún en estos momentos excepcionales, porque los desastres naturales los estamos viendo con una frecuencia mayor. Siempre está la voluntad de las personas de juntarse y las barreras que antes nos poníamos, ahora nos estamos dando cuenta que los podemos superar. Estamos muy orgullosos como escuela del tremendo y abnegado trabajo que ha realizado un conjunto de académicos junto a nuestros equipos profesionales y estudiantes en relación a soluciones que permitan mitigar los devastadores efectos de la pandemia que estamos viviendo. Tenemos que confiar en nuestros profesionales, en nuestra gente, en nuestra capacidad de colaborar para cimentar una base que no solo va a servir para superar esta crisis. El desarrollo local es muy importante, sobre todo en momentos de dificultad global como estamos viviendo hoy día.
Ya, y ahora sí vuelvo a mi presentación. Bueno, como pudieron ver entonces, este fue un proyecto que surgió espontáneamente, o sea, digo, este es un proyecto colaborativo de 21 proyectos que se comenzaron a abordar, 15 resultaron implementados, o sea, llegaron a puerto, con distintos niveles de alcance, ¿ya? Algunos en el fondo han podido llegar a más lugares, a más zonas dentro de Chile donde pueden estar, y otros se han concentrado en un centro médico, hospital, servicio público. Entonces hay distintas escalas también en los proyectos que hemos abordado. Acá les muestro el equipo que coordinamos estos proyectos COVID. Bueno, yo soy diseñadora con un minor en problemas sociales de la Universidad Católica, y ahí tengo un par de, o sea, lo que estoy mostrando en pantalla es mis colegas en esto de la coordinación de los proyectos COVID, ambos ingenieros. Entonces armamos un team donde nos complementamos en distintos niveles. El que está a la izquierda, Pablo Irarrázaval, él tenía un rol más político dentro de la universidad. Él guió las conversaciones con el rector, con la Escuela de Medicina para acelerar las validaciones, y Álvaro Videla, que está a mi derecha, él me ayudó a destrabar desde lo técnico ciertas decisiones de diseño en el desarrollo de las distintas soluciones. Y desde mi experiencia le quiero compartir 3 ideas. Bueno, lo primero y tal vez relevante fue la velocidad con que generamos redes desde la medicina al Uber. Y cuando digo desde la medicina, tiene que ver con cómo, por ejemplo, nosotros desarrollamos ventiladores mecánicos ultrainvasivos, unos móviles menos invasivos y cánulas de alto flujo. Puede ser que yo esté hablando como si fuera de conocimiento de todos las distintas soluciones, entonces luego anoten las preguntas para después, pero para darle continuidad a lo que les quiero decir, que desde medicina fue muy relevante que los tiempos en que ellos validan las soluciones fueran ajustados a lo que la epidemia nos estaba demandando. Porque, bueno, y nosotros sabemos todos por las vacunas que no es tan simple una validación médica, ¿ya? Entonces, en nuestro caso tuvimos que correr, priorizar, en el caso de los ventiladores mecánicos, no sé si ustedes saben, pero se tiene que, hay distintas etapas en este proceso de validación. Una de ellas, por ejemplo, es trabajar y probar en cerdos animales, mamíferos, cerdo, puerco, chancho, como le decimos en Chile. Conseguir el animal, conseguir el cupo en la unidad de pruebas, que fuéramos prioridad. Para eso era relevante tener una red, un equipo implicado. Y cuando menciono el Uber en esta cadena de redes, nos empezó a pasar que nosotros teníamos que retirar ciertos materiales. En Chile empezó a haber escasez de material y disponibilidad de materiales. Y tuvimos que generar mucho feeling con las personas para que estuvieran dispuestos a irnos a buscar esos materiales, personas dentro de las empresas, de las bodegas, que estuvieron dispuestos a hacer excepciones e ir a abrirnos la bodega. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo pruebas en las etapas de diseño, no te venden por menos de 100 unidades un determinado elemento, mangueras, cánulas, en fin. Y distintas empresas entendieron que estábamos tratando de resolver un asunto que nos implicaba a todos, o nos implica a todos, y estuvieron dispuestos a vendernos por menos unidades o simplemente regalarnos cosas para las fases de prototipado. Entonces, cuando hablo de generar redes, no es el acuerdo escrito, es también ese acuerdo, el acuerdo y el compromiso que se tradujo en acciones concretas. Bueno, el tipo de redes del que les puedo hablar es dentro de la universidad, por ejemplo, el área jurídica, un área legal, que por suerte en Chile se emitió un tipo de certificado para recibir donaciones por COVID. Nosotros como universidad no podemos recibir cualquier tipo de donaciones, solo podemos recibir donaciones. Me queda un minuto, vale. Bueno, voy a continuar. Estamos muy justos, no podemos recibir cualquier tipo de donación. Bueno, nos pusimos de acuerdo con hospitales. En fin, voy a continuar a mi segunda idea, la importancia de sumar incluso lo tecnológico desde las emociones. Y acá, al mismo tiempo que íbamos desarrollando los artefactos, las soluciones, nos propusimos levantar una web para comunicar el estado de avance y solicitar también ciertos aportes monetarios de las personas.
nos propusimos hacer las notas de prensa, para que comunicaran aquello que debiera ser comunicado con precisión. Nos enfrentamos a hacer un libro también, bueno, el video que ustedes vieron, y eso para ayudarnos a conectar voluntades. Es que esto no puede ser más incómodo que a uno le toquen el timbre cuando está hablando, pero no contestaré. Y la tercera idea que quiero compartirles a ustedes es la importancia de la sabiduría de calle más allá de la academia. Y con esto quiero decir que nosotros construimos y tomamos decisiones de diseño desde lo que estaba disponible y lo que sabíamos que venía ya en camino, porque se bloquearon las aduanas. Entonces, el diseño aquí no era el mejor diseño, ni el más sofisticado, sino el más posible y susceptible de hacer con los tiempos, con los elementos que teníamos y los materiales a la mano. Y me respondo sola que no va a ser posible, porque iba a decir, alcanzo a contar uno de los casos, pero ya me respondí que no. Lo dejamos para la ronda de preguntas, entonces. Doy el pase. Muy bien, gracias, Gabriela. Bueno, es lo posible, ¿no? Es lo posible en el tiempo que tenemos, pero obviamente hay mucha información en la web y los videos, creo que uno puede profundizar más allá del tiempo que tenemos acotado hoy. Así que muchas gracias por la intervención, creo que se entendió claramente lo que han hecho y felicitaciones. Vamos a pasar entonces al segundo caso, que es de Guatemala. ¿Sí? Es el reto de innovación abierta COVID-19, que tiene que ver con una iniciativa que es la primera de innovación abierta en el gobierno. ¿Sí? Así que aquí están Olga presentando desde la CENACYT. Olga, adelante. Hola, mucho gusto. Estamos Olga Contreras y Loren Boburg aquí juntas. Nosotros somos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en Guatemala. También tenemos una pequeña presentación. Como les mencionamos, nosotros pertenecemos a gobierno y el reto se llamó Reto de Innovación Abierta, COVID-19. Nosotros tuvimos en Guatemala, las medidas de restricción se decretaron en el país el 15 de marzo para ser efectivas a partir del 16 de marzo y nosotros lanzamos este reto el 19 de marzo. Nos tardamos 4 días, digamos, en poder tener ya armado este proyecto. Y ya sacarlo, cuando decimos sacarlo es porque lanzamos ya la convocatoria abierta a partir del 19 de marzo y la cerramos en abril. Nos tardamos más o menos 15 días en recibir propuestas. Nuestra visión como organización, realmente nosotros queremos promover la articulación de la ciencia, la tecnología y la innovación como un elemento estratégico para el desarrollo del país y para que se tome la ciencia como base también para tomar decisiones. Esa fue nuestra idea y nosotros fuimos la primera institución de gobierno que hizo algo proactivo con respecto a la pandemia, no algo reactivo, porque nosotros sabíamos que había muchísimo ingenio en el país, muchísima gente con voluntad y con ganas de hacer algo, pero no sabíamos exactamente cómo lograr recopilar esa información y esas propuestas para acercarlo al gobierno y que se pudieran tomar mejores decisiones desde, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Y por eso fue precisamente que salió este reto. Entonces, ahorita están viendo ustedes el flyer, era un reto, decía COVID-19, reto de innovación abierta, y lo dejamos abierto para que se propusiera cualquier proyecto que pudiera solucionar una problemática de cualquier índole que fuera provocada por el COVID. Entonces, eso nos permitía recibir desde propuestas de salud hasta propuestas de reactivación económica. Recibimos, por supuesto, algunas notas donde nos criticaban. Por ejemplo, ustedes podían decir, se nota que el gobierno no tiene ni idea qué hacer con esta situación, fue uno de los comentarios. Y realmente era al revés. Nosotros como gobierno dijimos, sí sabemos, pero también queremos tomar en cuenta cuál es la opinión ciudadana y tomar todo ese conocimiento, como mencionaba nuestra antecesora Gabriela, ese conocimiento de la calle y traerlo hacia el gobierno. También gente que decía que era necesario reenfocar el presupuesto del gobierno. Ese es un comentario que no les pusimos no se puso atención, digamos, como a nivel gobierno, y actualmente en el país estamos teniendo serios cuestionamientos al gobierno precisamente por el presupuesto. Y otra gente que decía, bueno, se podría investigar, utilizar, aplicar o desarrollar. Entonces ahí lo que hicimos fue formar un banco de ideas con toda la información que recibimos. Ya como parte de diseño de servicios,
bueno, se diseñó obviamente toda la imagen, el concepto, el afiche, los formularios, la estrategia de redes, cómo se iba a evaluar, convocamos a diferentes jueces de diferentes disciplinas. Y pues bueno, después de todo eso, lo que nos dimos cuenta es que estábamos diseñando no solamente un sistema, sino una interacción con la ciudadanía, desde cómo nosotros nos comunicábamos con ellos, con un lenguaje pues un poco más informal, no tan institucional. Luego, después hicimos una premiación, tuvimos un demo day para buscar inversionistas para los proyectos que presentaron. Pues claramente tenían que haber tenido una validación previa, no podían ser en etapa de idea, sino que ya validado, ya con diferentes etapas científicas, ¿verdad? Cómo funciona el método científico y pues el seguimiento, lo importante de eso fue que le dimos un seguimiento técnico a los seleccionados, no solo quedó como un reconocimiento público ante los medios de comunicación, sino que sí recurrimos a diferentes expertos para que les dieran ese seguimiento como emprendedores, porque al final estos proyectos eran emprendimientos y pues muchos de ellos en el camino con finalistas también se dio ese seguimiento, se fueron quedando, pero sí tenemos nuestros casos de éxito de los que nos sentimos muy orgullosas, porque es eso, ¿verdad? Se logra ver esa colaboración de gobierno con ciudadanía y lo que justamente buscábamos era esa participación ciudadana y ya lo estamos logrando. ¿Qué obtuvimos nosotros? Al final tuvimos 234 aplicaciones. Realmente nosotros habíamos dicho al inicio con Loren, si tenemos 100 propuestas ya es ganancia, porque sentíamos o percibíamos que había mucha renuencia de la ciudadanía a acercarse al gobierno y decir, bueno, esta es nuestra idea. Entonces nos sorprendimos cuando rebasamos el 100, de repente llegamos por 150, llegamos a 200, 234, para nosotros eso fue un grandísimo éxito desde ahí, porque significó que sí estaban dispuestos a confiar en el gobierno y decirle, bueno, esta es nuestra propuesta, ayúdenos. Al final seleccionamos 7 proyectos, de los cuales 5 siguen en funcionamiento. Un equipo se desintegró y uno sí nunca logró salir. Hicieron 3 menciones honoríficas que fueron de liderazgo en innovación y tecnología comunitaria. Esto fue muy importante porque Guatemala está centralizado casi todo en la ciudad capital, pero tuvimos 3 líderes comunitarios en el interior del país que realmente nos sorprendieron. Había un caso de un maestro que con una botella de shampoo improvisó y hizo un respirador con los shampoos. Entonces fue muy bonito ver, y él mismo evolucionó desde que aplicó hasta el momento que se le evaluó. Él hizo como unos 10 prototipos para mejorar él mismo su diseño. Entonces, muy bonita la experiencia con él. También tuvimos 26 finalistas, 7 de estos eran investigaciones como tal y 19 eran proyectos de innovación. Tuvimos 20 jueces. De las 234 aplicaciones, 186 fueron evaluados porque cumplieron con todos los requisitos. Y tuvimos la ventaja que el vicepresidente de la República y la secretaria nacional de Ciencia y Tecnología fueron los que nos acompañaron en la premiación. Entonces, en sí los ganadores, solo el hecho de tener al vicepresidente presente y que él les entregara el premio, el reconocimiento, eso fue un gran logro. También tuvimos la asistencia del Ministerio de Salud Pública y la asistencia social. Tuvimos más de 6,000 visitas de vistas en vivo del evento, que también ya fue un gran logro para hacer gobierno, y tuvimos 12 medios de comunicación presentes y se les dio el reconocimiento y también se incentivaba la participación femenina, tuvimos 16% de participación femenina. Bueno, y el presupuesto en realidad fue únicamente lo que gastamos fue en la premiación, que fueron los trofeos, los diplomas, no se dio ningún incentivo económico, porque para eso después se hizo el demo day para recaudar, pues para llamar a inversionistas. Y pues al final sí tuvimos una muy buena respuesta por parte de todos. Esta es la imagen de los proyectos seleccionados. Y pues sí, al final sí se tuvo como esa sensación de alivio por parte de las respuestas que tuvimos, porque fue una convocatoria bastante emocional, todos estábamos muy ansiosos y sin saber qué esperar, porque acabábamos de entrar al estado de emergencia. Entonces fue un evento muy oportuno y creo que sí logramos formar esa comunidad también del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
como ir fortaleciendo esa comunidad. Ahora, en cuanto al diseño estratégico en la gestión pública, pues sí, como lección aprendida, la innovación abierta sí es una muy buena herramienta, porque ayuda a identificar las problemáticas y las necesidades de diseño de una manera interactiva. Entonces, en el camino uno también se va dando cuenta de otras necesidades que no están directamente relacionadas con el COVID, sino que uno empieza a detectar qué es lo que se está esperando después de todo del gobierno y de una institución como nosotros. Entonces, eso logramos ir como detectándolo y propiciar esa participación ciudadana, que al final tiene mucho sentido que el ciudadano codiseñe los servicios que espera de gobierno. Entonces, comprender qué espera la sociedad, la institución, es lo ideal para nosotros, porque vamos respondiendo y también evaluando el alcance de hasta dónde podemos nosotros como institución responder a esas necesidades. Y pues el propósito de la innovación abierta en la gestión pública es contribuir a la construcción de un gobierno abierto. Tiene como pilares la transparencia, la colaboración y la participación. Entonces, pues al final logramos esa participación y más que nada la colaboración, porque empezamos a trabajar juntos. Después ahorita ya estamos trabajando en servicios independientes. Digamos, ahí tenemos un caso de éxito que empezó con ventiladores y luego de eso tuvo que pivotear. Y ahorita está ya vendiendo escafandras, ya ha logrado vender más de 250 escafandras a tanto hospitales como a instituciones privadas. Tenemos a otro que también logró, como reacción a la reactivación económica, un marketplace de servicios técnicos que ahorita está en etapa de negociación con una institución de capacitaciones. Tenemos también una incubadora de emprendimiento para niños, entonces incluso también tenemos algunas investigaciones para decodificar el ADN también del virus aquí en la población guatemalteca. Entonces las respuestas fueron múltiples, pero nos ayudaron mucho a ver realmente qué está esperando la ciudadanía del gobierno, y eso es lo que realmente nos fortalece a nosotros como institución. Sí, lograr diseñar interacciones después de todo y poder responder a las necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga y Loren. Impecable los tiempos. Les agradezco a todos los ponentes hasta ahora que han respetado esta pauta. Así que muchas gracias. La síntesis creo que es parte de algo que hay que saber dominar. Ahora vamos al tercer caso. Este caso es de Argentina. Lo va a presentar Tomás Venazo, que es el responsable del taller de prototipos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Fue un trabajo en colaboración entre la Facultad de Ingeniería de la UBA y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Tomás, todo tuyo. Micrófono, Tomás. Sí, estás muteado. Ahí estoy, perdón. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Buen día a todos. Bueno, para hacer una breve introducción, la situación fue muy similar en nuestro caso aquí en la Argentina y en relación a la respuesta que dio la Universidad de Buenos Aires respecto de esta emergencia a los casos presentados por las compañeras recién. En particular voy a hablar del proyecto ACRA, que conformó un paquete de proyectos que la Universidad de Buenos Aires llevó adelante en respuesta a esta emergencia. Entre ellos respiradores, protecciones contra aerosoles, máscaras, etcétera, de varios proyectos puntuales que la Universidad de Buenos Aires abordó con sus distintas facultades. Voy a comentar en representación de todo el equipo y de Guillermo Artana, que estaba presentado en la charla y que no pudo estar hoy, el proyecto ACRA. Este proyecto
surgió desde el Laboratorio de Fluidodinámica de la Facultad de Ingeniería para ampliar las capacidades de los respiradores artificiales. Si bien aquí en la Argentina hay fábricas de respiradores, planteada la emergencia y los cortos plazos, esas empresas estaban abocadas al 100% para fabricar la mayor cantidad posible de respiradores. Entonces, desde el laboratorio de fluidodinámica aparece la posibilidad dentro de este paquete de proyectos Respirar de desarrollar un dispositivo que pudiese duplicar la capacidad de estos respiradores, o sea, planteara la posibilidad de conectar a 2 pacientes a un mismo respirador, manteniendo las condiciones médicas para que ambos pacientes pudiesen mejorar su situación. Este procedimiento ya existía, digamos, los médicos ante la emergencia extrema conocen el protocolo como para conectar a 2 pacientes a un mismo respirador, pero con el problema que los respiradores actuales están preparados para controlar las variables de un solo paciente. Entonces, al conectar 2, eso se ve trastocado y pierden control de muchas de las variables que son determinantes para la mejora de los pacientes. Entonces, este dispositivo planteaba como accesorio poder controlar esas variables. De la misma forma que planteó Gabriela, comenzada las restricciones aquí en la Argentina, inmediatamente los problemas de aduana, de exportaciones aparecieron y los tiempos apremiaban. Entonces, una de las consideraciones fundamentales fue trabajar con elementos muy sencillos para desarrollar este proyecto, y que ninguna de las nuevas piezas tuviese contacto directo con el paciente para también poder abreviar los tiempos de aprobación de estos proyectos. Entonces, prácticamente todos los elementos que tenían contacto con el flujo de aire son elementos que ya están aprobados y que ya son de uso común en los hospitales. De la misma forma que contó Gabriela, la Facultad de Medicina, la Facultad de Veterinaria aportaron sus conocimientos, sus profesionales para hacer todas las pruebas, sus equipos, sus pulmones artificiales y el laboratorio con los cerdos en veterinaria para hacer todos los testeos, y eso se pudo hacer en tiempo récord en los meses de marzo y abril. Inmediatamente, bueno, la universidad se puso en contacto también con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, a la cual pertenezco, y nos pusimos a trabajar en el diseño de este accesorio para transformar este procedimiento ya probado en un producto. Ahí participé yo junto con Dolores de Luque y todo el equipo de becarios del taller de prototipos para rápidamente dar respuesta a este producto, y también con tecnologías muy básicas poder conformar un producto que pudiese llevarse a los hospitales, en primera instancia a los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires, en segunda instancia a los hospitales públicos de la ciudad, y conservar una cantidad de esta primera serie para ser enviados a distintas localidades donde hiciese falta. Viendo todo este conjunto de problemas en el sentido de escasez de elementos y complicación para lograr todas las vinculaciones, porque estábamos en pleno aislamiento,
trabajamos en el taller de prototipos con los elementos que ahí disponemos en la facultad con tecnologías muy básicas, dar respuesta a este producto y encarar y realizar una preserie de 20 de estos accesorios ACRA, y en conjunto con los investigadores de la Facultad de Ingeniería, bueno, desarrollar este producto. Los focos principales en cuanto al diseño de esto, por un lado, tuvieron que ver con la factibilidad técnica de una fabricación sencilla y rápida para dar respuesta a los tiempos, con la usabilidad, porque iba a ser un accesorio nuevo para los equipos médicos. En paralelo se iban haciendo las capacitaciones y los protocolos de uso y los pedidos de aprobación. Pero bueno, como todas las mangueras de expiración debían ser reemplazadas con el cambio de los pacientes, ahí bueno, se optó por ubicarlas todas en el exterior para que sin tener que intervenir el equipo se pudiesen cambiar y seguir usando. Bueno, ahí estamos en plena fabricación de esta preserie, que también tuvimos que prever los equipos de trabajo pausados y a distancia por si aparecía algún contagio entre medio. Y como resultado, bueno, tener estos 20 equipos disponibles para acercarlos a los distintos hospitales y que pudiesen empezar a hacerse las pruebas no de uso directamente, porque era exclusivamente para un caso de emergencia, y por suerte hasta el momento no hubo que usarlos, pero sí que los médicos pudiesen acercarse al equipo. También se trabajó en la gráfica del producto para poder identificar qué elementos corresponden a cada paciente, y de esa manera, bueno, hacer el ejercicio previo llegado el caso que hubiera que utilizar los equipos. El resultado fue fue un producto muy sencillo, con partes en fabricación digital, componentes, como les decía, estándar ya de uso médico y aprobados por el AMNAC, que es nuestro ente de regulación. Un minuto, igualmente después... Sí, queda un ya minuto. termino. Igualmente, después de terminado el prototipo, se presentó obviamente a la AMNAC para que le aplique los protocolos necesarios para su aprobación definitiva. Buenísimo. Muchas gracias. Nos acompaña también Dolores de Luqui, que Tomás recién la mencionó como parte del equipo, que es la directora de la carrera de diseño industrial de FADU. No sé si ahora, habiendo presentado los 3 casos y estando varios profesionales aquí que nos acompañan, estaría bueno entablar un diálogo respecto de lo que hemos visto como casos reales que han hecho frente a esta situación de emergencia. Y contar un poco también, por ejemplo, Ruth desde Brasil, qué ha sucedido también allí, pensando que estamos en una Bienal Iberoamericana y está bueno ver las voces de más países. Si quieren, hacemos una ronda para compartir experiencias, y si hay preguntas también las podemos evacuar. Ruth, ¿querés compartir un poco el caso Brasil? Sí, yo quería hacer un comentario que en estas presentaciones se ve muy patente la importancia de la colaboración multidisciplinaria del diseño, ¿no? Que eso es muy importante de marcar. También la colaboración de la academia con la industria, eso no podemos perder de vista, y también la importancia de las políticas públicas para la salud, que este es un problema muy grande en Brasil, ¿no? Y además de nuestras cuestiones existenciales, particulares, la soledad, la pérdida de trabajo y el poder adquisitivo de muchas personas, la pandemia que no imaginábamos prolongar durante tanto tiempo,
y con una dimensión tan grande, plantea otros dilemas profesionales y no solo personales, pero profesionales. Cambian valores de uso del tiempo, del consumo, del compromiso social, por ejemplo. Algunas cosas que eran importantes dejan de serlo y viceversa. También una oportunidad de evaluar nuestros roles profesionales y preguntarnos hasta qué punto nuestro trabajo está alineado con lo que creemos que es un mundo saludable, deseable y con futuro. Hoy en día es difícil pensar el diseño sin priorizar las necesidades de supervivencia y calidad de vida de los seres humanos, seres vivos, ¿no? No solo los humanos, pero los seres vivos y del planeta como un todo. Y en Brasil tenemos uno de los mejores sistemas de salud público, que es el SUS, el Sistema Único de Salud, que sirve a toda la gente, que antes en Brasil solo los empleados formales tenían un apoyo de salud del gobierno. Pero en este momento hay una crisis de salud. El gobierno, por ejemplo, no aporta lo que hay de presupuesto de salud y también no tiene una política específica para la pandemia. Tampoco los números aquí son muy confiables porque no hay testes y parece que hay muchos más casos de COVID en Brasil que lo que está realmente divulgado, ¿no? Entonces, en este sentido, la reflexión y dedicación en búsqueda de soluciones a las emergencias actuales parece sí una prioridad a la que debe enfocarse el diseño. Esto. Buenísimo, clarísimo, Ruth. Muchas gracias. Sí, retomaba lo mismo que decía Ruth en el sentido de la colaboración, y también Olga y Gabriel hablaban, ¿no? de esta cuestión de la sabiduría de la calle, no olvidarnos de las personas y de los usuarios, ¿no? Que son finalmente los destinatarios de las acciones que llevamos adelante. Así que pensar también en que no tenemos todo el conocimiento desde el diseño y que a veces es un error pensar que lo sabemos todo y que muy por el contrario tenemos que trabajar con otros que son los que más saben de los diferentes temas, ¿no? En este caso el tema de salud requería obviamente trabajar en combinación con médicos, médicas, ingenieros, ingenieras y otras profesiones. Pensaba también en que a veces estas crisis ponen en evidencia algunas cosas que nos pasan, por lo menos en Argentina pasó que hubo muchas iniciativas de querer hacer algo, esta cuestión, por ejemplo, de la impresión de máscaras de protección, ¿no? Que cada uno tenía en su casa una impresora y se ponía a hacer máscaras, y en definitiva, también a veces el querer hacer y el demostrar que tal vez desde el diseño se puede hacer algo, en definitiva, fue más costoso que pensar en organizarnos y que eso mismo se hubiera hecho por otros métodos, ¿no? Entonces, a veces, bajar un poco esta cuestión de querer hacer algo y organizarnos más y pensar cómo utilizar mejor los recursos. No sé, Manuel, que te veo pensando, si querés sumar. Sí, pero yo quizás desde un plano más escéptico. Es decir, que la respuesta que podemos decir se ha producido desde el diseño ante el problema pandémico, yo entiendo que nos plantean una situación compleja. Es decir, ha sido una respuesta bastante diluida, ha sido una respuesta muy unipersonal casi, como tú decías, todos los colectivos que tenían una impresora estaban imprimiendo una máscara facial, etcétera, y realmente no ha habido una respuesta coordinada, quizás porque el diseño no ha estructurado redes a nivel ni siquiera regional ni local, sino ya hablábamos a nivel internacional, que ha hecho Líxido y Cograda, que ha hecho las instituciones internacionales que habitualmente rodean y nos llevan a los foros de debate sobre las problemáticas del diseño. Yo a ninguna le he visto ni un manifiesto, ni una postura, ni nada. Eso quiere decir que de alguna forma, frente a las demás actividades esenciales para nuestra sociedad del siglo XXI, nosotros hemos quedado solamente como acciones de guerrilleros. Es decir, he hecho una mascarilla, he hecho fundamentalmente una máscara facial, he podido hacer un dispositivo, etcétera. Pero realmente no hemos incrementado el valor
a nivel social y a nivel menos de las instituciones públicas. El valor del diseño en las épocas pasadas o en las décadas pasadas, en ciertas áreas, ha venido determinado por medir cuánto aporta el diseño al PIB de un país, y si aporta dinero, aporta un porcentaje, es algo valioso. Y en este momento, ¿qué hemos aportado nosotros ante un problema de una pandemia, ante un problema quizás no de una fractura social, pero sí de una puesta en tela de juicio de sistemas, véase los sistemas sanitarios de los diferentes países, véase los sistemas de solidaridad entre países y áreas geográficas, véase los sistemas de cómo realmente los ciudadanos en un edificio, en los apartamentos, en la calle, han tenido a lo mejor necesidades que nos ayudan, las entradas a los supermercados, cómo se estructura. Es decir, que diseño que tiene al parecer muchas facetas, que habitualmente en las mobile service design, etcétera, etcétera, llega a la verdad y no se ha contado con diseño o no hemos sabido ubicar en el campo de visión de aquellos que tomaban las decisiones, que no debía de ser de otra forma, a nivel político, a nivel de responsables sanitarios. Nosotros no éramos nadie. Hacían falta muchos sanitarios, hacía falta proveedores fundamentalmente de equipos hacia el entorno sanitario ante las carencias de que a todo el mundo nos había pescado con el culo al aire. No teníamos previsión, salvo un único país en el mundo, Finlandia, que tenía como en búnkers elementos, digamos, sanitarios para posibles contingencias, que sería una acción mínima. Es decir, ¿y si mañana ocurre esto? ¿Tendremos, yo que sé, goteros? ¿Tendremos apósitos? ¿Tendremos? Pues bueno, vamos haciendo y los vamos recambiando según van apareciendo las fechas de caducidad. Como humanos, quizás el primer problema es que vivimos en este planeta de una forma muy desplicente, no lo hemos cargado. Con la pandemia nos hemos olvidado que nos habíamos cargado al planeta, esos valores han desaparecido y quizás la pandemia es una llamada de atención y, señores, como os estáis cargando el planeta, los bichos se mueven con mayor libertad, los bichos se mueven con mayor frecuencia y son cada vez más letales porque realmente tienen más caldo de cultivo. Es decir, que esas cuestiones que son inherentes de nuestra forma de ver, observar y analizar los problemas, yo soy muy escéptico, no las he visto. Yo tenía, porque suelo recoger mucha información de la que me va llegando, yo tengo ya una clasificación de 15 acciones desde el diseño para volver a formular o diseñar lo que ya existe. Fijaros que frente a la necesidad, y cuidado, hemos superado la primera oleada. Nosotros en Europa estamos aquí la segunda. En España decíamos que era la tercera porque la segunda la tuvimos en verano. Vosotros la tendréis dentro de nada la segunda oleada y tendrá características similares a la nuestra, porque realmente el mapa de cómo se mueve ese virus es un mapa de que actúa de una forma, digamos que constante y con patrones de comportamiento. Y lo que queremos decir, bueno, pues tengo 15 apartados recogiendo cantidad de ejemplos que dices, bueno, campaña de sensibilización, contingencia medioambiental, controles de acceso, dispensadores de geles, dispensadores de guantes, dispositivos de apertura y llaves, exposiciones, mascarillas, máscaras, pantallas faciales, purificadas. Dices, ¿y al final qué? Son invenciones del doctor Copenhague, que era un personaje en el periodo de los años 50 y 60 que inventaba cualquier artilugio. Artilugio que ha pasado, en el caso de España, os hablo, han pasado los primeros 6 meses, ha empezado a haber suministro normal de mascarillas, de respiradores, de no sé qué, y todos esos artilugios han quedado en el olvido. No han, ni siquiera la mayoría de ellos, por no decir el 100%, nunca han dado el salto, porque sabéis muy bien que estamos ante un paraguas de actuación o ante un marco de actuación que es lo sanitario. Y lo sanitario tiene unos protocolos de certificación que no nos podemos saltar a la ligera. Es decir, yo creo que desde diseño, que podríamos haber ayudado de cómo se hace una campaña, de cómo realmente se recogen las muestras para que la gente se hagan los PCRs, de cómo establecer la entrada de las personas al sistema sanitario básico. Hay todas unas cosas que es del Service Design que esos sistemas sanitarios, a través de la incorporación del diseño, quizás hubieran podido optimizar aquellos recursos para conseguir que la sociedad, es decir, la gente se sintiera segura, la gente, como ha estado aquí, colapsada con los teléfonos y las páginas web que no podías
de alguna forma tener respuesta hasta que la cosa se ha ido más o menos atemperando. Cuando vuelve a subir el índice, de nuevo vuelve a haber el colapso. Es decir, que de alguna manera pienso que hemos perdido una oportunidad. Y si hemos perdido una oportunidad, no es porque cada uno de nosotros sea necio o sea realmente ignorante o no tenga capacidad operativa, sino porque diseño, que no es diseñadores, realmente no está en este momento maduro como para afrontar cuestiones como esta. Y yo siempre me gusta hablar de futuroides, y acabo aquí ya. Yo creo que un valor importante del diseño es prefigurar los futuros inmediatos, a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo yo entiendo que la reactividad en un entorno que es variable no vale para nada. La reactividad funciona cuando los entornos están estabilizados. Y eso no lo han dicho siempre los mercados, señores, nos lo han dicho las empresas, que han tenido que abandonar la reactividad cuando apareció la globalización y apareció la internacionalización con todos los cambios. Eso que nos llevaría a plantear qué es lo que vamos a necesitar en la próxima oleada frente a la pandemia que tenemos ahora o a las próximas pandemias. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? Y en última instancia, por uno decir, vayamos a entender qué es y cuáles son esos nuevos paradigmas y empezar a trabajar en ellos. Yo entiendo y respeto y apoyo aquella respuesta emocional cuando frente a un problema intento poner un grifo. Frente a un problema pongo una tirita. Intento hacer una contingencia inmediata. Pero lo que hay que pensar es, ¿eso realmente es la respuesta que tenemos que estar haciendo? No hay otros canales que derivan en la política, qué es lo que tiene que estar asumiendo. Es decir, la estructuración y la vertebración social es un reflejo de nuestra incapacidad o nuestra poca vertebración de cómo afrontar fundamentalmente ante un hecho de catarsis respuestas que sean posibilitar el cambio y encauzar fundamentalmente mejores soluciones que las que hemos visto. Manuel, ahí en base a algo que vos dijiste hace unos minutos, en YouTube, Pilar Cebey comenta la importancia de incluir a todos los seres vivos para el bienestar y la vida saludable en el ecosistema que habitamos. O sea, a veces como que nos olvidamos, ¿no? Que hay seres vivos que no hablan, pero hablan en otros idiomas y deben estar incluidos. Y Dolores de Luqui, sí. Sí, es que hemos dicho, va a cambiar todo el mundo, va a ser todo diferente. No es verdad. Vino la Segunda Guerra Mundial y ¿qué cambió? Pues bueno, en Europa cambió que apareció el estado del bienestar. La gripe del 10-18, la famosa gripe española, ¿qué cambió en aquella catarsis? Bueno, que empezaron a aparecer los sistemas sanitarios de país. ¿Qué es lo que va, para mí, a cambiar en nuestra percepción del mundo? En que entendemos que el planeta es una pelota que realmente le podemos dar vuelta, por lo cual la inmunidad global es el problema que tenemos para el futuro. Frente a nuevas pandemias, ¿cómo conseguimos la inmunidad global? Ahora nos están vendiendo la vacuna, pero aquí en España nos van a vacunar a los de riesgo, yo soy de los de riesgo, somos un 30%, pero hasta que no esté vacunado todo el mundo y certificado, no tenemos la garantía. O sea, el paradigma es la inmunidad y cómo desde el diseño interpretamos, analizamos, estructuramos la inmunidad y cómo le podemos dar una solución. Sí, cuáles serán las nuevas crisis y las nuevas pandemias, que tal vez no son pandemias, pero son otras cosas que aparecerán y debemos haber aprendido. Dolores de Luqui levantaba la mano. Sí, bueno, la verdad es que muy interesante y muy cierto, ¿no? Lo que nos propone Manuel. Yo también tengo una mirada parecida, ¿no? En el sentido de que esto que veíamos y que también comentaba Anabela, las primeras respuestas que salieron desde la mirada de los diseñadores, diría, porque tampoco fueron las instituciones, fueron los individuos que frente a una crisis que se venía encima, buscaron soluciones incluso desde lugares de querer hacer un aporte hasta desde lo individual y generarse colectivos de trabajo. Yo creo que eso es muy valioso, pero es cierto, en alguna medida nos faltó organización, no solo como redes de diseñadores y como países, sino organización en términos globales, por supuesto. Ahí lo que pensaba también es que creo que si bien esta primera ola nos agarró un poco más, nos agarró desprevenidos, absolutamente, ¿no? Creo que eso también generó cierta parálisis, ¿no? En el qué hacemos, nos pasó a nosotros desde la facultad.
¿Cómo aportamos a esto? ¿Nos sumamos digamos, a estos emprendedores y a estos diseñadores que empiezan a generar a través digamos, de las impresoras algunos elementos? Nos proponemos otros proyectos. Bueno, desde ahí apareció la posibilidad de vincularnos con otras facultades y trabajar en equipo y en forma integrada, e incluso pensar si hacía falta hacer un respirador o era mejor pensar un desarrollo mucho más rápido como el que hicimos, digamos, entre FIUBA y FADU, para poder desarrollar un equipo que duplicara el accionamiento, ¿no? de un respirador. Entonces poner la estrategia, la cabeza, ¿no? del diseñador, que era un poco lo que decía Manuel, no buscar estas respuestas autómatas, sino decir, bueno, ¿cuáles son posibilidades? ¿Cuáles son estrategias correctas? Yo de todos modos, Manuel, te voy a decir que tengo una mirada un poco más esperanzadora en relación al futuro. En Latinoamérica tenemos, yo te diría que cada poquito tiempo, muchas crisis, ¿no? que enfrentamos, y que por ahí no a este nivel global, pero sí estamos muy acostumbrados a saltar, ¿no? como de lado a lado buscando soluciones y buscando maneras, y creo que hay como una gran reflexión que se está dando en este momento acerca de cuáles son esos nuevos modos de habitar, cuáles son esos nuevos modos de producir, o pongo mi esperanza ahí, ¿no? en que esta situación nos ayude a repensar cómo fabricamos, cómo producimos, cómo consumimos, cómo habitamos, ¿no? Porque también lo que se desprendió a partir de todo esto es, por ejemplo, el habitar en los espacios domésticos, cómo ha cambiado el habitar en los espacios domésticos a partir del encierro de familias enteras, de niños. El espacio doméstico, o sea, el hogar, que no estaba pensado para niños que vivían en esas casas, ¿no? Entonces pienso en esto que decían también las chicas, bueno, la necesidad de pensar en las personas atrás de todo esto, en la necesidad de repensar incluso las estructuras del habitar doméstico, ¿no? Que las vamos a tener que repensar desde ahí hasta lo productivo, hasta el consumo, ¿no? Ubicarnos en este rol como diseñadores y como verdaderos actores que tenemos esta posibilidad de cambiar algunos de los movimientos que se vienen dando, ¿no? Yo me quedo con esa esperanza, aunque acuerdo, pero absolutamente con lo que dijo Manuel. Gracias, Dolores. Ahí en YouTube, Eviel Ramos comenta, hay que pensar en el fenómeno desde una perspectiva prospectiva. Ya la COVID está aquí, pero ¿qué vamos a hacer como diseñadores ante otras pandemias que puedan aparecer en el futuro? Un poco, bueno, retomando lo que contaba Manuel, ¿no? Y también me quedé pensando en algo que decía Gabriela respecto de la producción local. Creo que nos ha pasado también darnos cuenta que hay muchos países que tienen sus producciones locales y muchos que no, y de pronto dependemos de las industrias de otros países, ¿no? ¿Cómo empieza a cambiar ahí la realidad? Ruth, ¿vos estabas levantando la mano? Sí, después. Gabriela, ¿querés comentar algo respecto de eso? ¿Cómo les ha pasado desde Chile, ¿no? Esta cuestión de qué pasa con la producción. Chile, bueno, en Chile tenemos un sistema que es económicamente abierto, entiéndase, que eso ha tenido sus consecuencias, y una de ellas es que la producción local desde los años 80 consistentemente hasta ahora se ha disminuido. Cuando digo producción local me refiero a los procesos industriales, a la fabricación industrial o a la tecnologización manufacturera principalmente en distintos niveles. Dicho eso, entonces, esta pandemia nos vino a pegar 3 cachetadas o más, bueno, digo expresiones chilensis, ya, en fin, en que nos dimos cuenta que tenemos ciertas barreras para producir en un tiempo rápido, con grados de libertad. Los chilenos estamos súper acostumbrados a pedir todo por AliExpress, no sé, todo lo compramos en lugares que nos resulta mucho más barato que hacerlo acá, y hemos de alguna manera entregado parte de nuestra capacidad creativa hacia alguien que ya ni siquiera sabemos de dónde, quién lo inventó, desde dónde, pero sabemos que finalmente uno lo compra en China principalmente, o en este caso habían bastantes piezas en Alemania, otras cuantas en Estados Unidos. Entonces la elección tiene que ver con, por un lado, como la seguridad que tenemos en los entornos locales para enfrentar estos dilemas globales. Entonces,
bueno, las aduanas estaban cerradas. Miren, lo bueno fue que al menos tuvimos productos de exportación en vinos y verduras y frutas como nunca acá adentro, y a los precios que podíamos pagar. Eso fue lo bueno. Pero los que estuvimos metidos en el desarrollo, sí que nos pasó la cuenta esto de no tener la musculatura desarrollada en términos industriales. Entonces teníamos para determinadas mangueras un solo proveedor, que además dependíamos de si estaban abiertos o no estaban abiertos según nosotros hablamos de comunas, como de distritos. O sea, cada distrito estaba abierto, estaba cerrado, entonces también había que hacer el match entre lo que necesito producir o probar, porque no producíamos en grandes escalas, y lo que estaba disponible. Concuerdo que a nosotros se nos hizo muy evidente que estábamos siendo reactivos. Concuerdo totalmente con Manuel. Además, en Chile tenemos una mentalidad que piensa que el largo plazo son trienios. Entonces, y esto tiene que ver precisamente con lo que les digo, que la cultura comercial ha invadido. Comercial, entiéndase, la especulación, la maximización del EBITDA, por decirlo así, por sobre el valor, por sobre qué bien genuinamente hace este servicio, este producto, esto que yo estoy produciendo. Entonces, se nos ha esa mirada, esa perspectiva de cuánto yo logro tener y en plazos acotados, nos ha restado de enfrentar desafíos más interesantes en plan, bueno, la salud de Chile en los próximos 50 años, los próximos 100 años. Esa discusión yo la estoy echando de menos, me estoy saltando y quizás estoy hablando no solo del diseño, pero creo que ahí como diseñadores sí que tenemos, sobre todo en la definición de escenarios futuros, tenemos que ir instalando esa mirada de si hoy cada uno de los que estamos aquí probablemente viviremos hasta los 100, 110, no tengo idea, imagínense las generaciones que vienen. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan cortos de proponernos planes estratégicos de 3 años, trienales? Yo me asombro. Bueno, estoy contando la realidad local, lo que yo estoy viendo. Yo entiendo que uno tiene que tener planificaciones de corto plazo, porque si no las cosas se dilatan, las responsabilidades se diluyen, pero ¿dónde están los sueños más humanos, las trascendencias humanas que hay cuando uno crea cuando uno crea empresa? Y echo de menos la mirada a Tompkins. Tompkins, no sé si saben quién es, Douglas Tompkins, el hombre que creó North Face, Patagonia en parte, Black Diamond estuvo ahí metido, en fin, y que para efecto, o sea, él creó empresa pensando cuál era su límite de producción, cuáles eran los insumos que él y su socio, digamos, los insumos para producir los bienes, eran todo material de descarte, para producir la ropa. Entonces creo que podemos como diseñadores incorporar nuevamente esa mirada de, bueno, el diseño es también acerca de plazos, de impacto más allá de nuestra corta vida, o larga a esta altura, y también de los territorios. Creo que también esta pandemia nos ha demostrado que bueno, que sí que la Tierra se aplanó en un punto y que tenemos que pensar en que estamos interconectados, nos afectamos todo el tiempo y que no podemos, en el fondo, apagar las neuronas creativas para proponer soluciones pero que hagan bien al mundo. Muchas gracias, Gabriela, clarísimo. Igual celebro que el largo plazo en Chile sean 3 años, porque en Argentina con 1 año ya es como mucho. Así estamos. Bueno, Ruth, vos querías comentar algo. Muy corto. Les envidio mucho porque ustedes pueden pensar en planear las cosas. Aquí lo que pasa en este momento y que es interesante, cómo está un caos político, un caos ecológico, ¿no? No sé si han visto que una parte muy grande del país que está quemando, tenemos problemas serísimos y que eso, claro, pasa por el político. Pero hay un aspecto interesante incluso para los diseñadores, que en este momento hay necesidades básicas. Por ejemplo, 16,5% de la población de Brasil no tiene agua.
no tiene agua. Entonces, hay algunas producciones de diseño para la pandemia en Brasil contemplaban justamente la higienización de las manos. Cosas muy, muy, muy simples. Yo vi en un mercado, en la calle, un mercado abierto, la iniciativa de un vendedor privado que ha puesto un lugar a donde la gente podía lavar las manos en el mercado. Y también en las comunidades, las favelas, han montado, que este es un ejemplo de gestión también, porque han montado sistemas, así, porque hay lideranzas en las comunidades, ¿no? Sistemas de colaboración muy grande. Yo veo el diseño que yo vi más visible en este momento fue el diseño para la política de diseño visual. Entonces, y muchos movimientos de los sin techo, por ejemplo, que se han juntado para hacer redes, para conseguir comida y distribuir a la gente. Entonces, eso formó también mucha gente que tampoco pensaba en política, no pensaba en eso, que para existir y para diseñar incluso, hay que tener el mínimo de condiciones. Entonces, yo creo que los diseñadores aprendieron también con el diseño vernacular, con la organización de las comunidades, y tal vez ese sea el aspecto positivo para nosotros diseñadores en Brasil. Pero, claro, nos da envidia cuando escuchamos ejemplos, por ejemplo, de España, de Chile, de países que tienen, o de Guatemala, que tiene un gobierno que de una manera ha puesto un programa, ha dado atención al diseño de alguna manera, ¿no? Es eso. Esperamos, y ahora tenemos elecciones municipales, que parece que algo en algunos lugares, como en São Paulo, está muy cambiando, esperamos, ¿no? Y en 2022 también, quizás, podemos mejorar un poco la situación, pero mejor es la conciencia y la participación de la gente. Salir de la burbuja y participar mucho más como diseñadores, ¿no? Me desmuteo. Ahí está. Muchas gracias, Ruth, muy claro. Quería preguntarles a Lorén y a Olga, si de los proyectos que habían seleccionado, porque fueron muy veloces, veo que en 15 días armaron una convocatoria y tuvieron una gran cantidad de proyectos presentados. De esos proyectos que seleccionaron, ¿finalmente pudieron poner en práctica y están siendo fabricados o puestos a disposición de esas necesidades detectadas? Sí, hay uno que empezó con un respirador, con nosotros ganó el reto, pero le seguimos dando todo el acompañamiento, pero después con todos los estudios se dieron cuenta que esa no era la mejor opción y ellos pivotearon hacia escafandras. Entonces ellos actualmente están produciendo y vendiendo escafandras para el lado de la atención médica. Y también tenemos, como bien Lorén les comentó, otros que como eran tan abierto, teníamos también áreas de reactivación económica. Hay un marketplace que también está funcionando para servicios técnicos, también está en línea. Hay uno de alimentación, era un suplemento alimenticio que en su momento pues necesitaba un refuerzo técnico, fue de los finalistas, pero a él también se le dio un seguimiento y pues logró conseguir fondos para desarrollar mejor su producto y logró al momento una donación, si no estoy mal, de más de 800 suplementos, pero lo interesante de esto es que se le va a dar seguimiento a las personas que van a recibir el suplemento alimenticio. Entonces es un gran aporte a la ciencia también. Para la nutrición. Para la nutrición, que es un gran problema que tenemos en Guatemala. Y sí, tenemos más casos de éxito, pero digamos, yo creo que el valor aquí es justamente la vinculación y la colaboración que se ha hecho en el camino, porque con el tema de ventiladores, recibimos muchísimas propuestas de ventiladores y no lograron integrarse, no lograron trabajar en equipo y se desarrollaron de manera muy aislada. Entonces, lo que pudo haber sido una solución más rápida, mejor validada y como bien estructurada, fueron esfuerzos aislados que al final pues solo una de ellas sobrevivió.
Y también nos ayudó mucho del lado del gobierno, porque nos dimos cuenta también de que tenemos que trabajar más colaborativamente, porque aunque somos instituciones de gobierno, nos dimos cuenta que el Ministerio de Salud estaba trabajando por su lado, el Ministerio de Economía estaba trabajando por su lado, la academia estaba trabajando por su lado, todos estábamos muy dispersos. Entonces, esto también nos ayudó mucho a decir, bueno, de verdad nos tenemos que organizar, tenemos que aprender, porque decimos que trabajamos colaborativamente, pero nos dimos cuenta que no era cierto, no trabajamos, lo decimos, pero no lo hacemos en la práctica, porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo personalmente iba con los muchachos de los respiradores y de los proyectos que eran con salud al Ministerio de Salud, y ahí mismo también, como bien dijeron, esto nos agarró tan de sorpresa, no sabía cómo validar un equipo de forma rápida para que no pasara por todo el comité de bioética, no sabían en primer lugar si tenía que pasar o no pasar por el comité de bioética, solo de que llegaran a tomar esas decisiones nos costó muchísimo, y como les digo, sí nos dimos cuenta que al final nuestro objetivo como gobierno es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ese es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida del país. Entonces nos dimos cuenta que tenemos que trabajar todos juntos, porque la calidad de vida es integral, tiene la parte económica, tiene la parte de salud, tiene la parte de educación. Entonces todos nos tenemos que empezar a colaborar y decir, bueno, ¿quién va a liderar? ¿Verdad? ¿Quién va a juntar? ¿Y cómo vamos a hacer para que no se desperdicien los recursos que en nuestros países son escasos? Debemos de aprovecharlos de la mejor manera, entonces tenemos que buscar sinergias y evitar dispersar el dinero, porque a veces nos dimos cuenta que el Ministerio de Economía estaba haciendo una cosa que también estaba haciendo la academia, pero era exactamente lo mismo, pero están desperdiciando recursos. Lo mismo pasaba en el Ministerio de Salud con algunas universidades, o a veces hasta 4 o 5 universidades estaban haciendo exactamente lo mismo. En lugar de unir esfuerzos y, como decía Loren, sacar una solución de una forma más rápida, más efectiva y mucho más coordinada. Entonces, ese aprendizaje nos ha ayudado muchísimo, incluso ahora sí ya tenemos mejor comunicación nosotros con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía, incluso con cooperación internacional, porque cooperación internacional quería ayudar, como por ejemplo PNUD, UNESCO, UNICEF. Todos ellos también querían ver qué se hacía y también estábamos todos como viendo qué hacemos. Ahorita ya hemos empezado a sacar iniciativas conjuntas, digamos, el Ministerio de Economía, PNUD, UNICEF, UNESCO, ya todos juntos, bueno, enfoquémonos y trabajemos todos juntos en esta problemática y resolvámosla de una mejor manera. Ese fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos también. Sí, ahí se va evidenciando también el valor del diseño especulativo, que es una muy buena, sería un muy buen ejercicio para realizar dentro de diferentes instituciones de gobierno y con academia y con la sociedad. O sea, al final, estos ejercicios de diseño especulativo y prospectivo, eso es lo que nos va a ayudar a estar preparados mínimamente preparados, pero por lo menos algo enfocado en las necesidades básicas. Bien. Sí, es que es extraño que en este mundo supuestamente hipercomunicado al final nos comunicamos muy poco en lo que sería esencial, ¿no? De lo que hablemos. Ahí William Ureña en YouTube también dice cómo deberíamos organizar colectivos de diseño para afrontar estos retos. Yo ahí tengo una duda, ¿no? Me parece que no hay que organizar colectivos de diseño, creo que hay que organizar colectivos que sean interdisciplinarios, porque si hay algo que no hemos hecho bien desde el diseño, evidentemente, es estar siempre pensando desde nosotros. Y ahí hemos cometido errores, me parece. Ojalá que pasemos de un modelo reactivo a un modelo proactivo, como decía Manuel, ¿no? Dejar de esperar a que pase la cosa y estar preparados. Es verdad que hay países que están mucho más preparados, particularmente nos pasa en los países latinoamericanos, que también partimos de una base mucho peor, y a veces nos cuesta, ¿no? Como pensar en tener estos lugares preparados por si pasa algo, porque no tenemos resuelto ni lo que pasa ahora. Así que ahí hay que ver cómo hacemos. Manuel. Un poco a raíz de lo que ha planteado William, yo es que siempre estoy también muy escéptico, o por lo menos muy refractario a esa idea de que diseño, esa acción de ser fundamentalmente muy impulsivo, muy activo, muy reivindicativo, etcétera. Yo entiendo de una sociedad neoliberal, me guste o no me guste, de libre economía de mercado, y los agentes o factores que la estructuran, o por lo menos que mueven los hilos, son quienes son. Y si el diseño no está integrado en esos agentes, poco tenemos que hacer. Es decir, si realmente las empresas no han incorporado el diseño, las empresas no podrán reaccionar de una forma más reflexiva,
más acorde, incluso pudiendo incorporar, aunque sea a nivel circunstancial o temporal, agentes externos que no son los habituales para que con un planteamiento muy interdisciplinar poder encontrar soluciones rápidas y momentáneas para el tema de subsistencia o el tema de hacer frente a una crisis de suministros, etc. Es decir, nosotros somos los que abanderamos esa idea, ese concepto, esa filosofía, pero si no lo asume el tejido productivo, el tejido comercial y las instituciones políticas, no tenemos visibilidad, no tenemos capacidad de acción. Pero fijaros que para mí el único entorno que ha respondido en este momento a nivel planetario frente al virus ha sido el sector sanitario, que de una forma generosa incluso ha dado vidas. Aquí en España han muerto aproximadamente unos 10.000 sanitarios, entre médicos, enfermeras, ATS, etcétera. Y bueno, veías que estaban todos los días a pie de cañón, aun sabiendo que no tenían los EPIC, que no habían recursos, ahí estaban. Esos han respondido con los recursos que tienen y fundamentalmente asumiendo la disponibilidad momentánea. Los demás hemos estado en nuestras ensoñaciones, hemos estado en nuestros imaginarios. De todas formas, llamada la atención. Todas esas respuestas de guerrilleras, de activistas, etcétera, han sido en la primera oleada. Aquí en la segunda no han existido, ya no hay respuestas de esas. Han desaparecido, se han volatilizado. Por el contrario, Vuitton empieza a sacar mascarillas con estampados. Fulano saca sus mascarillas para coordinar con la moda. ¿Qué pasa? Que el mercado ha ya rápidamente digerido y metabolizado y lo ha llevado a ese estándar de esa nueva normalidad. Pues bueno, si la nueva normalidad, yo entiendo que no es que vamos a cambiar de economía de libre mercado, no va a haber una catarsis mundial para que el mundo, el norte sea el sur y el sur el norte. Bueno, vamos a ver, nos guste o no nos guste, cómo vampirizan, canibalizan fundamentalmente muchos de esos aspectos que configuran, porque sabemos que aunque en el 21 estemos vacunados en ciertas latitudes, hasta el 23 la cosa no estará normalizada. Tendremos que seguir conviviendo con ciertos dispositivos, el gel, lavarnos las manos, la distancia social, la mascarilla y cosas de ese tipo. Nos guste o no nos guste, y el que diga lo contrario es que es un mentiroso compulsivo. Y una cuestión sobre lo que planteaba Gabriela, perdón. Como realmente el diseño tiene que estar integrado en aquellos actores, para mí son las empresas y las instituciones públicas, fijaros, las empresas que más se han adecuado como respuesta y de manera interesante son aquellas que han sido flexibles. Yo os podría dar muchos casos de empresas que han cambiado de la noche a la mañana de marco de actividad, que estaban haciendo una cosa y se han puesto a hacer mascarillas, que eran textiles y han desarrollado textiles con prestaciones diferentes, etc. Y dices, coño, ¿cómo lo han hecho? ¿En una semana han cambiado toda la maquinaria? No, en una semana los procesos, los ingenieros, los técnicos han dicho, oye, si nosotros somos capaces de hacer esto, si nosotros tenemos micras o tejidos para poder contener cierto tipo de dimensiones de virus y cosas de tipo, rehagamos, porque de los otros no tenemos pedido, de los otros se nos ha caído el mercado. De los otros no hay realmente demanda porque con el confinamiento se ha paralizado la acción productiva. Es decir, que esa flexibilidad que es importante, a diseño es una capacidad. Y si estoy integrando una empresa y mi empresa a nivel estratégico tiene ese nivel de flexibilidad, yo como diseño puedo aportarle mucho valor. Al final conseguimos un servicio, porque es lo que decía Gino Loveless. Un concepto, una idea con tecnología es un producto o un servicio, señores. Hasta ahora lo que hemos conseguido, en otra realidad a lo mejor será otro tipo de cosas. Pero hoy por hoy nos tenemos que basar en ese tipo de circunstancias. Y en última instancia, en los últimos años, con todo el tema de la globalización y toma el tema de lo local y lo global, hemos empezado a exportar y a crear gerentes flexibles. ¿Por qué? Porque eran los que sabían conjugar perfectamente la cultura de lo local en una cultura internacional para que nuestros productos y servicios se movieran de una forma realmente coherente en las estructuras complejísimas de los mercados. Bueno, pues qué mejor pretexto para de nuevo atacar las instituciones que parece ser tienen una estructura bien asentada en este sistema económico, productivo
y global y financiero para decir, señores, diseño facilita, si diseño es un aliado estratégico, diseño permite tener esa visión de perspectiva estratégica, diseño facilitará las cuestiones, etcétera. Pero bueno, vuelvo a repetir, hago la mascarilla, le pongo un tapiz, le pongo no sé qué. Se entiende perfecto, Manuel. Gracias por tu siempre mirada picante de las situaciones que nos deja pensando. Bueno, siendo ya las casi 13:30, creo que podemos ir cerrando este conversatorio, agradeciéndole a todos la participación. La verdad sabemos que están todos con la agenda muy cargada y más en este contexto de pandemia, pero importante que estuviéramos, que podamos dialogar con nuestras miradas en países diversos, y ojalá que el diseño tenga la ambulancia mejor preparada para la próxima, ¿no? Así damos respuestas más asertivas a las necesidades reales de las personas a las que tenemos que ayudar. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias a usted. Muchas gracias.